Buenas tardes, soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul. Bienvenidos a la programación cultural de la Embajada de España y el Instituto Cervantes en Turquía. Hoy charlaremos dentro del ciclo de escritores en Turquía con el escritor, novelista, poeta y ensayista Benjamín Prado. Buenas tardes y bienvenidos. Buenos días, Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, bienvenido a esta programación cultural de la Embajada de España y el Instituto Cervantes en Turquía. Es un placer saludarte y recibirte, aunque sea en la distancia. Bueno, este mundo en el que vivimos y del que tantas veces nos hemos quejado, nos ha salvado. La verdad que vivimos en una situación en la que la existencia de las redes sociales, la posibilidad de estar cerca, aunque sea desde lejos, valga la paradoja, pues ha salvado muchas cosas, desde poder seguir haciendo programas informativos hasta poder seguir haciendo lecturas de poemas, conciertos y demás. Bueno, hemos perdido lo que más vale en este mundo, que es muchas vidas, y eso no tiene solución posible, pero hemos ganado, yo creo, otras cosas que se quedarán aquí. Una de ellas será la vida virtual de la cultura, que es posible. Otra de ellas, por las noticias que me llegan de amigas y amigos libreros, incluso de editoriales, es que parece que el índice de lectura ha subido bastante durante los confinamientos, durante la pandemia, y eso es una buena noticia para un país con índice lector modesto como el de España. Solo le pido a la gente que no se acuerde de la cultura como de Santa Bárbara, solo cuando truena, y tenga memoria para acordarse de cuánto acompaña un libro y cómo te lleva a otro sitio, cómo te salva, cómo a muchas personas pues les ha ayudado a no levantarse y ponerse a contar muertos, que es lo que por desgracia hemos hecho todos durante estos meses, porque un libro siempre es un billete hacia otro lugar, ¿no? Así que recuérdenlo, no se me olviden de eso. Sí, eso es algo fundamental y es verdad que nos ha permitido encontrarnos a través del espacio, Sí. ciberespacio, y sin duda que la gente se ha dado cuenta, algunos que leían o leían poco o nada, de lo que te abre, de que se puede viajar, se puede estar en muchos sitios, en muchas personas, desde muchas perspectivas, gracias a la lectura, sin duda. La cultura es lo que nos caracteriza. El mal de este mundo neoliberal viene de la famosa frase «es la economía estúpido». Pues no, estúpido, no es la economía, es la sanidad, es la educación, es la cultura, en fin, es la investigación, son muchas cosas antes que la economía, que a fin de cuentas está hecha de unos papelitos que no son una materia prima, que cuando se gasta se puede hacer más. El día que nos falte el agua no podremos hacer más, el día que nos falten los vegetales tampoco, pero dinero sí, hay reservas federales que con un poco de papel y un poco de tinta lo solucionan. Cierto, es verdad que esto ayuda a que se vea lo principal y no la economía, que es verdad que parece que es lo único que rige nuestras vidas y que se ha convertido en una obsesión terrible. Yo soy un fanático de una frase que no sé de quién es, pero que sí me hubiera gustado que fuera mía, que dice que lo que distingue las cosas verdaderamente importantes de esta vida es que no son cosas. E intento no olvidarlo nunca. Muy buena frase, no la conocía. Buscaré de quién es, me encanta. Si no es de nadie, dímelo para que me la quede, ¿vale? Vale, queda apuñado, además está grabado, ya no me la voy a apropiar. Y bueno, pues es que al final todo lo carga el diablo, como dice tu última novela, como se titula. Bueno, es una frase, un título que se puede adaptar a casi todo. Bueno, yo creo que la vida depende mucho más de sus protagonistas, que somos nosotros, de lo que nos creemos. Muchas veces nos hemos acostumbrado, o mal acostumbrado en este caso, a que de todo tiene la culpa el gobierno, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Y hay muchas responsabilidades personales que también ponen su poquito de peso en la balanza. No te digo ya cuando hablamos de relaciones emocionales, personales, sentimentales, que es de lo que habla ese título, que no explicaré mucho más porque está en la última frase de la novela y hay que leérsela para saberlo, ¿no? Sí. Pero yo estoy muy encariñado con el personaje de Juan Urbano, este personaje que protagoniza toda una serie de novelas. Van a ser 10, o al menos Sí, esta eso. marca la mitad, ¿no? Este es el quinto. La quinta. Todo lo carga el diablo es la quinta, ¿no?
Y entonces le tengo mucho cariño, pero un cariño que me han hecho cogérselo las y los lectores, porque hay una tribu de Juan Urbanitas por ahí sueltos que siguen la serie y que me proporcionan el impulso que yo necesito para seguirla escribiendo y buscando, ¿no? Porque ten en cuenta que cuando empecé la serie con Mala gente que camina, la primera de todas, ya avisé que iban a ser novelas que cada una iba a rondar un género, por ejemplo, ¿no? Sí. Mala gente que camina es una novela histórica, ¿no? Que cuenta la historia de cómo le robaban a los republicanos sus hijos para separar, como decían entonces, el bando sublevado, el grano de la paja, es decir, pensaban que el pensamiento de izquierdas era una enfermedad y contagiosa, ¿no? Bueno, es una novela histórica. Operación Gladio, que habla de toda la red de espionaje que creó la CIA para combatir, evitar la llegada de gobiernos, sobre todo comunistas, en los países de Europa. Es una novela de espías. Ajuste de cuentas, que es una novela negra situada en la España llamada la España del pelotazo, qué nombre tan feo, ¿no? Aquella España de los Marios Condes y los Javieres de la Rosa y demás. Los 30 apellidos, que era la anterior, es una novela de piratas, en un tiempo en el que le llamamos ser pirata a robar cosas por internet y navegar a sentarte delante de un ordenador, hay que tenerlo en cuenta. Y Todo lo carga el diablo es una novela en cierto sentido de miedo también. Es una novela desde luego de misterio, desde luego de amor, desde luego de aventuras, pero también un poquito en una parte central. El terror psicológico que está ahí presente. Bueno, un poco en la onda de Jane Eyre, ¿no? O de Rebeca, de Daphne du Maurier, ¿no? Esas guías, los libros de Sheridan Le Fanu, terror gótico, ¿no? En este caso situado en hospitales psiquiátricos que eran utilizados como cárceles en B, por utilizar un término de moda, pues por gente que se quería librar de una mujer que le molestaba, la declaraba moralmente enfermiza y la tenía 30 años metida en un psiquiátrico, ¿no? Sí, y ahí está claro, el libro es una reivindicación de esas mujeres que quedaron postergadas, olvidadas, incluso podemos decir borradas, a través de dos figuras que opinan de forma distinta y que, bueno, las dos son admirables, y de una tercera figura que es ficción. ¿Cómo baila? Bueno, el libro es ficción y realidad, también lo son sus personajes. Bueno, lo que pasa es que se publica en una colección de novelas, ¿no? En una editorial que publica novelas, que es Alfaguara, y en una colección. Yo no lo digo porque no me quiero nunca olvidar de que soy un novelista y de que a mí se me va a juzgar por mis personajes de ficción. Por los personajes reales se juzga a los historiadores. Lo que pasa es que en una novela, como nos enseñó Galdós, se pueden mezclar las dos cosas, a condición de que obligues a los personajes reales a recordar todo el tiempo que están dentro de una novela y consideras que los personajes de ficción se atengan a ciertas normas que les puedan hacer verosímiles, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos a dos mujeres que fueron las dos primeras atletas españolas en asistir a una Olimpiada de invierno. Y además, ¿qué Olimpiadas? Las del año 36 en Baviera, en la Alemania nazi, con Hitler en los palcos de los estadios y con el debate que eso generó en muchos países sobre si había que ir o no había que ir. Ellas van, una es Margot Moles, gran atleta de ideas republicanas, una especie de paradigma de la nueva mujer, andaba por Madrid con una motocicleta de gran cilindrada, lo cual en los años 30 causaba verdadero impacto. Y otra de derechas, partidaria de la sublevación militar incluso, Ernestina Maenza, casada con el dibujante Enrique Herreros, uno de los grandes colaboradores del diario humorístico La Codorniz, íntimo amigo de eso que se llama la otra generación del 27, la de los humoristas, la de Jardiel Poncela, Miura, Tono, Edgar Neville, gente admirable que había apoyado una opción terrible como era un levantamiento militar y de lo que yo creo que se arrepintieron bastante. En todo caso es porque los engañaron, ¿no? Ellos, el funeralísimo, como lo llamaba Alberti, les dijo que iba a reinstaurar la monarquía y no, lo que iba a instaurar una nueva, la suya, y quedarse 38 años en ella. Bueno, yo cuento la historia de estas dos mujeres como síntoma también de lo que fueron aquellos años 30, en los que, entre otros muchos logros, se peleó mucho por dos cosas que a mí me importan mucho desde el gobierno republicano. Una, por conseguir que la cultura fuera uno de los ejes de la sociedad, no solamente la economía, no solamente la defensa. Es una idea que deberíamos
recuperar. Y de ese apoyo decidido a la cultura es de donde surge la generación del 27, no de una casualidad, no es que Lorca nació en Granada, Alberti en Cádiz y Gerardo Diego en Santander por casualidad, ¿no? Sino de algo que ocurre como consecuencia de unas políticas encaminadas a fomentarlo. Y también la otra cosa que me importa mucho es que se luchó para que las mujeres ocuparan un lugar de igualdad con respecto a los hombres. En el terreno de las artes, de las ciencias, de la academia, de la política y también del deporte. ¿Por qué elegí yo el deporte? Porque es el que menos sabía. A mí me gusta que mis novelas tengan un punto didáctico, como mínimo para mí, aprender cosas mientras las escribo, ¿verdad? Y entonces me puse a estudiar, a investigar y a almacenar datos sobre estas dos mujeres extraordinarias que contra viento y marea consiguieron ser atletas muy importantes. El caso de Margot Boles llegó incluso a batir récords europeos y mundiales de lanzamiento de martillo, de jabalina, esquiaban, eran las pioneras también de los viajes a la Sierra de Madrid, alpinistas, senderistas y demás, le llamaban las señoritas Peñalara, porque el Club Peñalara ayudaron a fundarlo ellas, nadadoras, en fin, una maravilla que demostraba que la edad famosa de mens sana in corpore sano obviamente también tenía que valer para las mujeres. ¿Qué pasa? Llega la guerra, llega la dictadura y la sección femenina considera el deporte inadecuado, descocado, como dirían ellas, y dicen además algunas eminencias como el doctor Gregorio Marañón que perjudicaba aquello para lo que, según sus teorías, estaba la mujer destinada, que era la concepción. Bueno, entre medias de esos dos personajes reales, yo dejo caer a Caridad Santa Fe, que es el ser de ficción, que me permite una cosa, porque los personajes reales en una novela, quieras que no, te tienes que atener a una peripecia biográfica, no puedes convertirlas en personas que no fueron, ¿no? Mientras que un personaje de ficción como Caridad Santa Fe se puede convertir en una muñeca rusa. Puedes meter dentro de ella pues, diferentes características de mujeres que les pasaron tales o cuales cosas. Porque la novela empieza en los años 30, pero acaba en la actualidad. Es un proceso muy largo en el que te permite hacerla protagonista o en algunos casos víctima pues de algunos episodios muy relevantes y en algunos casos muy duros de nuestra historia más o menos contemporánea. Sí, hablabas, además eso se une, bueno, hablabas al principio de Juan Urbano, de cómo los lectores, justo cuando lo ibas diciendo te iba a decir, tú le has cogido un cariño, pero como los lectores, porque es un personaje que yo creo que ha ido creciendo en el ánimo y que estamos encantados de que vayan a ser 10 las entregas, que aún nos queda la mitad de la saga. Y aquí hay un crecimiento de Isabel Escandón, ¿no? Que va creciendo también. Aquí empieza a formar una parte muy activa de la investigación. Es que es muy importante eso que estás diciendo, porque cuando tú haces una serie, se tiene que notar que el tiempo pasa por esos personajes que se repiten. No puede ser que el Juan Urbano de Todo lo carga el diablo sea un calco del Juan Urbano de Mala gente que camina. Obviamente, una de las cosas que nos hacen cambiar son los demás. Son los cruces que en la vida nos marcan, las muescas que nos dejan las relaciones de cualquier tipo, de amistad, de amor, etcétera. Lo que nos ocurre, somos una suma de nosotros mismos y nuestras circunstancias, como decía Ortega. Una de las cosas que le pasa a Juan Urbano en esta novela es que se enamora de una manera impensable en el Juan Urbano de Mala gente que camina, que era un cínico que decía que el roce no hace el cariño, que lo único que hace son las rozaduras, como los zapatos. Por lo tanto, no creía ni en el amor ni en la pareja y muchísimo menos en la convivencia. Pero aquí reaparece Isabel Escandón, siempre vienen personajes secundarios de otras historias que protagonizan las nuevas. A Isabel Escandón la dejamos en la cárcel, en ajuste de cuentas, era la secretaria de Martín Duque, aquel empresario de la época de la corrupción inmobiliaria que acaba juzgado y encerrado, y ella como colaboradora suya con una pena pequeña, pero también acaba en la cárcel. Ahora reaparece, es una persona a la que la experiencia en prisión le ha marcado y cambiado, y Juan Urbano, que ya estaba enamoriscado de ella en ajuste de cuentas, pues aquí tiene una historia de amor tremenda, ¿no? Luego también pasa una cosa con Isabel Escandón, y es que a mí que me gusta empezar las novelas sabiendo perfectamente qué va a pasar, por dónde va a ir, cómo va a ser cada personaje, cuál es la dirección de la novela, cuál es la escritura y cómo va a terminar todo.
claro, lo que más me divierte es lo que se me ocurre por el camino, lo que no estaba previsto, que siempre es lo que tiene te produce una alegría especial, ¿no? La alegría de cualquier descubrimiento, ¿no? Claro. Eh, a mí se me ocurrió en medio de la novela que, hombre, si esta es una historia de unas mujeres que consiguen abrirse paso contra todo y contra todos, fuertes, participativas, con un deseo tremendo de reclamar su derecho a ser iguales que los hombres, me pareció que sería divertido que Isabel Escandón le fuera robando plano también dentro de la historia al propio Juan Urbano, y que al final muchas de las, en fin, de las partes de la investigación que conducen a la resolución de ese misterio, ¿dónde está Caridad Santa Fe? ¿Qué fue de ella? ¿Está viva o está muerta? ¿Por qué se fue? ¿Con quién se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué le hicieron? ¿No? Todas esas preguntas que hay que ir resolviendo sobre la marcha, pues Caridad Santa Fe, de alguna manera, le va quitando el protagonismo a Juan Urbano. Y eso me pareció muy coherente con la historia que cuenta la novela y muy divertido de hacer porque no estaba previsto tampoco. Un descubrimiento, ¿no? Según vas escribiendo, el propio personaje se apropia un poco de la escritura. Y algunos se revelan, ¿eh? O sea, hay Revela, personajes... quiere Me más. pasó, me pasó en los 30 apellidos con el inspector San Segundo, por ejemplo. Hay personajes que te dicen, no, no, mira, yo para secundaria no vengo, ¿eh? O sea, amigo, me das más papel en la obra, conmigo no cuentes, ¿no? Y se lo van ganando y tienes la sensación de que se lo están ganando y que tienes que ser honrado y dárselo, porque crecen, ¿no? Hay matices que van apareciendo según escribes que le va dotando de un volumen inesperado a un personaje. Entonces, lo justo es que te rindas y le des más al que estaba previsto. Sí. Y decías que es verdad que aquí ya se ve que lo que decías tú no sé dónde lo he leído, que decías el viaje de Juan Urbano desde el cinismo al civismo. Y aquí Sí, ya Juan se... Urbano cada vez parece más un investigador de novela negra. Y los Mm, investigadores de novela negra siempre ponen sus principios por encima de sus prioridades, incluso, ¿no? Y desde luego por encima de sus intereses. Y es verdad que hay un momento en el que se convierten en eso que hemos llamado toda la vida un antihéroe, que consiste en que suele triunfar, por lo menos a la hora de esclarecer unos hechos. No sé si siempre consiguen que el bien triunfe sobre el mal, eso sería lo ideal, sobre todo en la vida auténtica, pero por lo menos sí consiguen que no queden impunes los malos. Y normalmente la chica se va con otro y el dinero no se lo pagan, pero bueno, por eso son antihéroes. así es. Y él vuelve a las clases. Aquí, tras una excedencia Sí, de un par de años, vuelve a la educación, a las clases. sí, llevaba 2 novelas de excedencia y el tío no se le ocurre otra cosa que pedir al mismo tiempo una excedencia y un crédito. ¿A quién se le ocurre en los tiempos que pasan? Cualquiera de las dos cosas te pone al borde del abismo, no te digo sumada, ¿no? Aquí ha vuelto a sus clases de lengua y literatura, que es algo que a mí me importa mucho también, porque me permite hacer una defensa o una reivindicación continua de nuestros clásicos, que yo creo que son maravillosos. Yo creo que todo está en Cervantes, en Quevedo, en Góngora, en Lope, en Calderón. Son una auténtica joya que a veces no nos ponemos y a veces vamos muy lejos a buscar respuestas cuando las tenemos en ese prodigioso tesoro que es nuestra literatura clásica. Juan Urbano, como le está poniendo a sus alumnos exámenes y demás, pues sobre unos poemas de Lope o sobre la hija del aire de Calderón o sobre Góngora, pues se permite el lujo de vez en cuando, sin caer en la pedantería, de soltar una frase de estos maravillosos autores, pues que nos recuerdan que siempre hay que tenerlos presentes, ¿no? Por eso me importa tanto que sea profesor de lengua y literatura. Sí. Además, fíjate que eso me lleva a tu poesía, esa poesía, de cierto modo, culturalista, y esas frases que va dejando, esos clásicos que navegan, digamos, por la historia. Hay dos cosas que se unen para mí a tu poesía, aparte de que debo decir que se ve el autor, toda tu poética y en general en tu escritura se ve que está Benjamín Prado ahí, pero una es esta y otra es el lenguaje, porque hay la importancia que das al lenguaje como narrador, yo creo que tiene mucho que ver con tu faceta poética. A mí me gusta mucho recordar una enseñanza de la poesía, que es que todo lo que se puede decir con 3 palabras mejor que con 6 es la mejor opción de las dos posibles, ¿no? Segundo, que el carácter simbólico de la escritura. Eh, no se trata tanto de contar cosas, que está muy bien, como de que esas cosas signifiquen cosas para quien la lee.
Ujú. Y en tercer lugar, claro, cuando tú logras alguna frase que bueno, pueda ser en cualquier grado memorable, es decir, digna de ser recordada, pues hace de imán y hace de perfume. Es algo que te recuerda un poco una novela entera, a lo mejor por 10 frases, son como 6 titulares, digamos, de la novela. Todo eso está bien recordarlo. No me gustan nada las novelas líricas, por decirlo así, las novelas bonitas, pero sí que me gusta que algo de lo que uno aprende leyendo poesía pueda estar en las novelas que escribo, sí. Y es que a la hora de escribir, la diferencia entre Benjamín Prado, que escribe una novela como esta, o que escribe la poesía que escribes en uno de tus poemas, me parece que 2002, decías que escribías desde las afueras de uno mismo, ¿no? Desde el extranjero de nosotros mismos. Es Siempre hay que escribir desde el cómo se extranjero. combina pues, al escribir uno y otro. Tiene mucho que ver porque Juan Urbano desde el nombre tiene la vocación de ser alguien más parecido a los lectores de las novelas y a las lectoras que a los héroes o heroínas de las novelas. Tiene la vocación de escribir cosas que más que un autorretrato sean un espejo, que reflejen a quien las lee. A mí me gusta siempre pensar que los poemas tienen que escuchar a quien los lee también, tienen que recoger tu sensibilidad, pero también la de los lectores, de tu país, tu tiempo y tu época, porque creo que es una de las cosas que se puede hacer cuando se escribe. La escritura de la poesía y de la novela son muy distintas, realmente, ¿no? Una novela es un trabajo diario, de oficina casi, ¿no? Hay que ponerse a escribir todos los días, porque si no la novela se te va. El aroma de la novela, yo alguna vez dejé una novela a medias para escribir, por ejemplo, canciones para un amigo, para un disco suyo, y 7 meses después intenté retomar la novela y la tuve que borrar entera y empezarla de nuevo. Era imposible, había perdido realmente el sabor, no sabía cómo seguirla. Con la poesía no pasa eso. Con la poesía tú puedes escribir un verso de un poema en abril y otros dos en noviembre y no pasa absolutamente nada. Lo recuperas rápidamente, es una estructura más pequeña. Es fácil en un poema, en cuanto lo lees otra vez, volverte a meter en el espacio que habías creado, digamos. Y una novela hay que trabajar todos los días. Luego también depende de qué tipo de novelas. Las mías requieren una tarea de investigación Claro. larga, mucha visita a archivos, tanto reales como virtuales. Y la documentación es algo sencillo de conseguir. Es una cuestión de horas, perseverancia y de robarle alguna hora que otra al sueño. Pero lo que importa en la documentación no es atesorarla, sino que no se vea, dejarla como telón de fondo, conseguir que vaya cayendo una gotita de cada cosa sobre los personajes para que los convierta en símbolos de aquello que quieres contar, porque si no escribes un tratado, escribes un ensayo, escribes un libro de historia y no es mi caso, ¿no? Sí, es verdad que eso es importante, que hay sino novelas. Bueno, fíjate en Víctor Hugo, cuando entra, él lo mezclaba de una forma clara, ¿no? Cuando entra, por ejemplo, Jean Valjean en un convento y te suelta 100 páginas sobre el ensayo entero del convento. Pero un lector Bueno, actual yo creo que eso lo aguanta de otra forma. lo fácil es coger las flores, lo Mm. difícil es prensarlas y de una tonelada de rosas sacar una gota de perfume que imite a las rosas, que es en lo que consiste la literatura, que tiene su química también, por decirlo así. Sin duda. Y bueno, para dar ese salto a la poesía desde la novela, me interesa mucho la poética de tu poesía, esa construcción de estilo que se ve en todos tus libros y que hace, como decía, con todo lo que escribes, pero en particular con la poesía, que sepas que estás leyendo uno de tus poemas. Entre otras cosas, por ese giro al romanticismo, pero a la vez desde una visión muy novedosa. Hablabas de cómo Juan Urbano en la novela va dejando esos comentarios, esas frases de los clásicos, y me parece muy interesante en tu poesía como desde una perspectiva de una vuelta casi hacia la sustancia del pasado, lo vuelves a crear y a decir, bueno, pero ahora lo escribimos así, de esta forma nueva. Hombre, Alberti siempre recordaba aquella frase de Baudelaire que dice que un poeta puede ser cualquier cosa, pero no puede no ser contemporáneo, no puede no notársele
el lenguaje de su época, en fin, la imagen propia, porque todos vivimos en mundos concretos en los que se ven y se oyen y se sienten y se saborean cosas distintas. Yo creo que eso tiene que estar en la poesía, que es un género muy sensual también, en el que un poema no solo se lee, también se paladea y también se escucha, porque en los poemas hay música para el oído y hay sabores para el paladar, hay muchas cosas, ¿no? Realmente. Entonces, yo he reescrito también mucho mis poemas. En ese sentido, he hecho una cierta trampa, pero de la que estoy muy orgulloso, y es que según van saliendo, tengo la suerte de que vayan saliendo diferentes ediciones de mis libros, digo, alguna poesía completa y demás, y ahí aprovecho cualquier versito que no me gustaba del todo, cualquier poema con el que no había quedado satisfecho, ahí hay un par de palabras que no parecen llevarse bien, pues poderlas reconstruir. Tengo que decir que mi primer libro, que se llamaba Un caso sencillo, de la versión original a la que está publicada en acuerdo verbal, en mi poesía completa, pues probablemente de casi todos los poemas queda el título y poco más que el título, quizá algún verso, ¿no? Pero es verdad que siempre me he declarado como un desertor de los dos ejércitos, ¿no? No creo en que la poesía tenga que ser solo clara o hermética, que tenga que tener un grado de misterio o de claridad o de evidencia mayor. Yo disfruto tanto leyendo al Alberti de Sobre los Ángeles como al Alberti de Retornos de lo Vivo Lejano, al Alberti de Marinero en Tierra. Disfruto tanto con el Lorca de Romancero Gitano como con el Lorca de Poeta en Nueva York. Y siempre me he preguntado por qué es propio de la poesía ese continuo combate, ¿no? Que te dicen o Góngora o Quevedo, o conceptualismo, claro, o culturalismo, o Machado o Juan Ramón, o Gil de Viedma o Valente. Mira, pues mire usted, todos, porque son poetas extraordinarios, verdaderamente. Y además digo que en la novela no pasa, nadie te dice o Carmen Laforet o Emilia Pardo Bazán. Las Son dos son... Tolstoy y Dostoyevsky algunos. ¿Eh? Tolstoy o Dostoyevsky decían algunos. Qué pena perderse a cualquiera de los dos, ¿no? Maravilloso. Realmente. Entonces, yo esa idea que tengo como lector siempre he intentado trasladarla como escritor a mis obras y quizá de manera especial a mi poesía, donde efectivamente hay algunos rasgos más irracionalistas, otros más conversacionales. No son nada que no hagamos en la conversación normal. Dos personas que están hablando de manera sencilla, a veces se dicen las cosas como no son para que la otra les entienda. Y si tú resulta que vienes de casa, estaba lloviendo, te has mojado y tienes un frío tremendo, no dices me he mojado, lo que dices es me he calado hasta los huesos. Sí. Eso es mentira, no ocurre físicamente, la lluvia no traspasa la piel y llega a los huesos, pero dicho así con una metáfora, que no es otra cosa esa expresión del habla normal, pues el otro te entiende mucho mejor. Bueno, creo que son mecanismos que hay que repetir cuando uno escribe poesía también. Sí, es verdad que es una poesía que te cala hasta los huesos, de hecho. Muchas Y gracias. Es que, verdad que te lo he puesto votando, pero bueno. que sí, si no llego a aprovecharlo. y bueno, porque genera un espacio un poco utópico. En calles, en el que hablas de las calles de Copenhague, cuando dices no hay miradas, o sea, no hay ciudades, hay forma de mirarlas, pues Sí, un así. poco resume mucho esa idea, ¿no? Esa forma de ver que tienes como autor, como poeta, quizá más. Bueno, la poesía tiene mucho de mirada, desde luego, ¿no? Como el cine, ¿no? ¿Cuáles son los grandes directores de cine? Los que ponen la cámara en otros sitios, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que caracterizaba, pues no sé, a Orson Welles, por ejemplo, o a Fritz Lang? Pues que ponían la cámara en sitios inverosímiles, donde no se había puesto nunca. Ese tipo de sorpresa, ¿no? Es decir, hay una película de los hermanos Marx en la que Groucho le dice la famosa frase a Margaret Drummond: ¿por qué estaba con esta mujer en lugar de con usted? Porque todo en ella me recuerda a usted, sus ojos, su risa, su mirada, todo en ella me recuerda a usted excepto usted. Y entonces hace una cosa absolutamente revolucionaria con una película de los años 20. Y es que se vuelve a la cámara, es decir, se vuelve al público, se inventa la cuarta pared y dice: que me maten si lo entiendo. Él mismo, ¿no? Es un momento revolucionario en el cine, ¿no? Bueno, creo que todas esas cosas se pueden hacer y a mí me gusta mucho en los poemas, lo he hecho algunas veces, de pronto da la sensación de que me vuelvo hacia el lector y le digo: oye, pero ¿y tú qué? ¿Qué te parece todo esto? O acábame tú el poema, colabora conmigo en la escritura del poema. Es una idea del arte abstracto, ¿no? Los cuadros no están acabados hasta que alguien los mira y decide qué es lo que está contado en ellos, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, pues ya que me has vuelto a poner votando, como decías, voy a despedirte dándote las gracias por poner la cámara en otro lugar y como lector. Gracias. Y bueno, muchas gracias por el encuentro y hasta espero que la próxima vez sea aquí en persona, cuando todo esto Hombre, se haya esto no es calmado. esto no es un encuentro, esto es el pie puesto ya en la escalera del avión. La próxima vez estaré. Exacto. Nos das un primer paso solo. Sí, pues aquí nos vemos. Muchas gracias, Benjamín. Un abrazo. Un abrazo y saludos para todas y todos los que nos estén viendo. Cuidaos mucho, ¿eh? Que todavía hay que cuidarse. Sí.